We're going to be reading from John chapter 8. Vamos a leer de Juan capítulo 8. As is our custom, let us read the word of the Lord in both English and Spanish, Como es costumbre, leemos la palabra del Señor tanto en inglés como en español, representing the composition of our congregation. representando la composición de nuestra congregación. Together, please, in English, this is the word of the Lord. Unánimes en inglés, esta es la palabra del Señor. You free. En español, por favor. Glorifícate en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gloria a Amén. Dios. Please be seated, everyone. Siéntense todos, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. I underlined some of the words as you see behind me, Subrayé algunas de las palabras que ven a mis espaldas and I put them in capital letters. y las puse en letras mayúsculas. That is in order to emphasize Eso es en orden para enfatizar the importance of these concepts, la importancia de estos conceptos, of these truths that the word is communicating to us today. de estas verdades que la palabra nos está comunicando hoy. You see the word truth and the word free. Ve la palabra verdadero y fruto y And libre. those two things are united in the very essence. Y esas dos cosas están unidas en su esencia. Truth brings freedom. Verdad trae libertad. That is what God has declared to us in His Word. Eso es lo que Dios nos ha declarado en su palabra. We have been sharing about this truth for several months at this point. Hemos estado compartiendo de esta verdad por varios meses. A este That every tiempo. human being, and I'm sorry for the fuzziness of this particular image. Que todo ser humano, y pido disculpas porque la imagen se ve opacada. We'll see if we can get a better projector one of these days by God's grace. Con la But gracia de Dios, for para the algún moment, futuro tendremos un mejor proyector, pero por el momento, You can basically see what I'm talking about. ustedes pueden básicamente ver lo Thank cual you. estoy hablando. Everybody here is represented by this image. Todos aquí son representados por esta imagen. You have a body, Tienen un cuerpo, but you are a spirit, pero es un espíritu. and your spirit has a soul. Y su espíritu tiene un alma. The Bible says that all of us were born in sin. La Biblia dice que todos nacimos en pecado. I find it amazing that this has to be repeated over and over again Encuentro sorprendente que esto hay que repetirlo una y otra vez because of the need to fully comprehend the magnitude of this declaration. por la necesidad de comprender a plenitud la magnitud de este problema. Sin is the problem of humanity. El pecado es el problema de la humanidad. It is the only true problem of humanity. Es el único verdadero problema de la humanidad. Anything else you care to mention Todo lo demás que mencionemos has its roots in sin. tiene sus raíces en el pecado. The Bible says all have sinned. La Biblia dice que todos hemos pecado. You sinned, I sinned, all of us. Usted pegó, yo pequé, todos pecamos. This is a reality in us since the day we were conceived. Esta es una realidad de nosotros desde el día que fuimos procreados. It is the reason the human race is fallen. Y es por la razón que la raza humana está cayendo. According to Romans chapter 8, De acuerdo a Romanos capítulo 8, it is the reason for the disasters that attack this world. es la razón por los desastres que atacan este It's the mundo. reason why we have the hurricanes and the torments of nature that you see hurting so many people. Es la razón por la cual vemos los huracanes y los tormentos de la naturaleza que están hiriendo a tantas personas. In many studies, many places of learning, they refer to these natural disasters as acts of God. En muchos estudios y muchas referencias que están haciendo, se refieren a estos desastres como un acto de Dios. Back in 1976, I enrolled in a school that taught me how to do travel and tourism. En el 1976 me uní a una escuela donde me enseñaron a cómo hacer viajes y viajes How to be a turísticos, travel agent, basically. así como de cómo ser un agente de viajes. All that I learned then is obsolete now, Todo lo que aprendí para aquel entonces ya está obsoleto ahora, thanks to the internet. gracias al internet. But I remember studying in that class, Pero recuerdo estudiar en esta clase and I came across with the phrase "act of God." y vine di con la frase acto de Dios. And I asked the teacher, "What does this refer to?" Y le pregunté al profesor de a qué se refería esto. And she said, "It's because anything that happens in nature, Y ella dijo, es porque todo lo que pasa en la any naturaleza, storm, earthquakes, whatever terrible thing happens in nature, cualquier tormenta, cualquier temblor de tierra, cualquier cosa terrible que pase en la naturaleza, it is classified as an act of God."
es clasificado como un acto de Dios. The initial reason for that Y la razón inicial por esto was to express that humanity has no power over what is happening in that particular circumstance. es para expresar que la humanidad no tenía ningún poder de lo que estaba pasando bajo esas We circunstancias. cannot stop an earthquake, Nosotros no podemos detener un temblor de tierra. even though there's a movie coming out that says we can control the weather. We cannot control the weather. A pesar de que va a salir una película que dice que podemos controlar la temperatura, pero no se puede hacer. We are at the mercy of the elements. Estamos bajo la misericordia de estos And elementos. people have called these things acts of God. Y las personas han llamado esto como hecho de The Dios. problem with that phrase El problema con esta frase is that it places the blame for all the pain and suffering that is caused by these disasters es que pone todo dolor, toda pena y toda causa que está sufriendo a causa de estos desastres completely and fully at the feet of God. completamente y a plenitud ante los pies de Dios, It's His fault que es su or culpa it's His action. o que es su acción. And when you read about how children wind up suffering so much too, Y cuando usted lee acerca de cuando los niños sufren también, the terrible thing that happened in Mexico, en la cosa terrible que pasó en México, where children were killed, crushed under falling buildings. donde niños fueron muertos y aplastados bajo el derrumbe del edificio, The disaster that's happening in the Caribbean right now. el desastre que está pasando en la isla de Caribe ahora, In Puerto Rico, yes, en Puerto Rico sí, but also in other islands of the Caribbean pero también en otras islas del Caribe, that were hit even worse than Puerto Rico was. que fueron golpeadas aún más peor que lo que fue Puerto Rico. And many children are suffering. Y muchos niños están sufriendo, Elderly are suffering. ancianos están sufriendo. And we can't help but wonder why God, quote unquote, why God did this. Y no podemos evitar el pensar de por qué, entre comillas, Dios hizo esto. And if we allow that thought to remain in our minds, Y permitimos que ese pensamiento se quede en vuestras mentes. we're going to have a problem because that thought has no answer. Y vamos a tener un problema porque ese pensamiento no tiene No matter respuesta. how you look at it with the human mind, No importa cómo lo veas con la mente humana, it doesn't make any sense. no tiene sentido. Some people say, well, God has a purpose. Algunos dicen, pues Dios tiene un propósito. Yes, He does. Y sí, así But that es. is not the time to apply that phrase. Pero ese no es el momento preciso para aplicar esa Because what frase. purpose can the Almighty have Porque ¿qué propósito puede tener el Dios Todopoderoso in crushing children under falling buildings? en aplastando niños en el derrumbe de un edificio? And these thoughts will remain inside you. Y estos pensamientos se quedan en vuestras mentes. And even if you try to push it away Y aunque trates de echarlo a un lado or ignore it, o ignorarlo, they remain in your subconscious. van a permanecer en el subconsciente And they start creating doubts in your y minds. comienzan a crear dudas en tu mente. And because those questions apparently have no answers Y porque esas preguntas no tienen respuesta aparentemente on a human level, en un nivel humano, it's going to eventually lead people to go one of certain ways. eventualmente va a llevar a las personas a uno o a otro camino. Either you give up and say, well, God is God, He does whatever He wants, and just surrender. O vas a decir, Dios es Dios y hace lo que Él quiera y lo rindes ahí. Or people might say, if there's a God, He doesn't even care. O vas a decir, si hay un Dios, a Él ni siquiera le importa. That's called agnosticism. Y eso se llama agnosticismo. That if there is a God, He doesn't care in human affairs. Si hay un Dios y a Él no le importa, pues entonces ninguna no es Or people justo. might say, there is no God. O si dijese, no hay Dios, We're at the mercy of nature. Why pray? Doesn't make a difference. y por causa de la naturaleza, ¿por qué orar si no hace ninguna diferencia? All of that is rooted Todo esto está in the arraizado lack of understanding, en la falta de the entendimiento, lack of proper teaching la falta de enseñanza from what the apropiada. Bible literally says Lo que la Biblia literalmente dice, is the reason for these disasters. ¿cuál es la razón por estos desastres? And the Bible clearly, black and white, says Y la Biblia, claro, blanco y negro, dice that all creation que toda creación is suffering está sufriendo under what the Bible describes bajo lo que la Biblia describe as pains of childbirth. como dolores de parto. Now, I am a man and I will never know what that feels like, Ahora, humanly soy speaking. soy un hombre y humanamente hablando nunca sabré lo que son estos dolores. The women among us who have had children can tell us better than any man can Las mujeres que están en vuestros medios pueden decirnos lo que es esta of how experiencia, agonizing and terrible that is when you give birth. de cuán agonizante y terrible es esto cuando estás dando a luz. Some women suffer more, some women suffer less, but they all go through something. Algunas mujeres sufren más que otras, pero todas pasan algo. And
the pain of having that event in a woman's life Y el tener ese dolor de ese evento en la vida is de la so mujer strong es tan fuerte that the Bible uses that que la Biblia usa esto to describe the pain that is going on now para describir el dolor que está aconteciendo ahora in nature. en naturaleza. Nature is in pain. La naturaleza está en dolor. Every hurricane you see, Cada huracán que usted every ve, earthquake that happens, cada temblor de tierra que pasa, every natural event that brings suffering to humanity, cada evento natural que trae sufrimiento a la humanidad, it is the result es el resultado of nature being in pain. de la naturaleza estando en dolor. Why is nature in pain? Pero ¿por qué está la naturaleza en The dolor? Bible tells us it's in pain La Biblia nos dice que está en dolor because nature has been subjected to captivity. porque la naturaleza ha sido sujetada a la cautividad. In other words, something happened En otras palabras, algo aconteció that took the perfect creation that God declared to be very good in Genesis chapter 1 and 2, que tomó la creación perfecta que Dios llamó bien buena that en took, Génesis that capítulo took 2, this paradise earth que tomó este paraíso, esta tierra, and put it under subjection, y lo puso bajo sometimiento, put it in chains, lo puso en cadenas hurt it, made it be what it was not supposed to be, y lo hirió haciéndolo hacer lo que no estaba supuesto hacer, damaged everything that was initially created in it, dañó todo aquello que inicialmente fue creado en ella and continues to exert this oppressive force upon nature to this very day. y continúa ejercitando esta presión sobre la naturaleza hasta este día, So much so that nature is in pain because of it, tanto así que la naturaleza está en dolor debido a ello and it produces these disasters. y produce estos desastres, That is why we have them, y es por esto que los tenemos, because something happened porque algo aconteció that caused this chain to be wrapped around nature, que causó que estas cadenas estuviesen envueltas en la naturaleza, that caused this imbalance que causó este imbalance, to hit the nature that we see every day. el golpea la naturaleza la cual vemos todos los días. And the Bible declares what that something is. Y la Biblia declara lo que es este And you're algo. looking at it on the wall right behind me. Y lo están viendo en la pantalla a mis espaldas. The reason for it all La razón por esto es because of sin. por el pecado. Now, I want to be very specific about this. Ahora voy a ser específico acerca de esto. I'm not saying that when a people or a nation suffer under the catastrophes of ravages of nature, No estoy diciendo que cuando las personas sufren bajo la gravedad de la naturaleza, that particular nation was more sinful than others. que esa nación en particular era más pecaminosa que otras. That is human mentality Esa es la mentalidad humana, trying to make sense of these disasters. tratando de justificar estos desastres. And the Bible in no way ever tells us to do something like that. Y la Biblia en ninguna manera nunca nos ha dicho que hagamos algo así. There was a time when there was a man who was born blind, Había una ocasión cuando un hombre nació ciego and he was a grown man already. He had never seen in all his life. y este hombre nunca había pecado en toda su vida. And the apostles that were with Jesus at the time Y los apóstoles que estaban con Jesús para ese entonces asked him, le preguntaron, Lord, who sinned? y el Señor, ¿quién pecó? Was it this man or was it his parents ¿Fue este hombre o fueron sus padres that led him to be born blind? que le llevaron a que él naciese ciego? See, their mind had to have a reason. Tú ves, en sus mentes tenían que tener una He's razón. blind, there has to be a reason. Él es ciego, pues tiene que tener una razón. And the reason's got to be either he sinned or his parents Y sinned. la razón era o él pecó o sus padres pecaron. Jesus responded, Jesús respondió, he didn't sin, él no pecó, neither did his parents. ni tampoco sus padres. This is not the result of a punishment on this particular individual. Esto no es el resultado de un castigo para este individuo en particular. Jesus added, this happened to him Jesús añadió, esto aconteció so that in his case, para que en el caso de él, the glory and power of God would be manifested. la gloria y el poder de Dios fuese manifestados. And Jesus turned and healed him, of course. Y Jesús se volteó y le sanó, por supuesto. But the point is, he wasn't being punished individually for something he did, Pero el punto es que él no estaba siendo castigado individualmente por algo que había hecho, much less was he being punished for something his parents did. mucho menos por algo que sus padres hubiesen hecho. He was in that condition
Él estaba en esa He was condición. born blind. Él nació ciego. God was going to take that and glorify himself in it. Dios iba a tomar esto y glorificarse en ello. But notice how God was glorified. Pero nótese cómo Dios fue glorificado. He wasn't glorified in leaving him blind. Él no fue glorificado en dejando a este hombre God ciego. was glorified Dios fue glorificado in opening his eyes. en abrir los ojos de él. That's what God always wants to do. Y eso es lo que Dios siempre quiere He is a hacer. God of life. Él es el Dios de vida. He is a God who wants to help. Él es el Dios que quiere ayudar. He's not a God who's sitting in heaven pressing buttons, sending hurricanes to destroy islands. Él no es un Dios que está sentado en los cielos hundiendo botones, mandando huracanes para destruir islas. Was there sin or is there sin in Puerto Rico? Of course there is. ¿Había pecado o hubiese pecado en Puerto Rico? Claro que sí que Is lo there hay. sin in the Caribbean? Go see for yourself. Of course there is. Si hay pecado en el Caribe, claro que sí, vaya y vea por sí mismo para que lo vea. But there's sin everywhere. Pero hay pecado en todas partes. And if God's going to punish Puerto Rico and Barbuda and Antigua for their sins, Y si Dios va a castigar a Puerto Rico, Bermuda y Antigua por tus pecados, he should have wiped out China and Russia a long time ago. entonces debería de quitar a China y a Rusia mucho tiempo atrás. Those are atheistic nations that persecute Christians. Esas son naciones ateas que persiguen a los cristianos. My point in all of this is, Mi punto en todo esto es, you must resist the temptation. tú tienes que resistir la To tentación. say that happened because they sinned. No. Stop. Si te dicen, no, esto también porque está el pecado, pues detente. This happened to them. Esto le pasó a ellos. It could happen to us. Nos puede pasar a It could nosotros. happen anywhere Puede pasar en cualquier parte. because nature is in captivity right now. Porque la naturaleza está en cautividad Nature ahora. is in suffering right now. La naturaleza está sufriendo ahora. And these disasters can happen anywhere at any time. Y estos desastres pueden pasar en cualquier parte y en cualquier sitio. And one quick look at history will show you how true that is. Y en un punto mira la historia y te vas a ver cómo esto te lo va a enseñar que How es cierto. sometimes we have winters that leave us locked up in our homes with 2 and 3 feet of snow. A veces in the nosotros past. tenemos vientos que nos dejan, en el pasado nos han dejado en las casas por 2 y 3 pies And de nieves. sometimes our winters are almost like nothing. Y a veces nuestros inviernos son como nada. It's very sporadic. Es algo bien esporádico. Even the weather people can't tell us what's going to happen. Aún las personas que dicen los tiempos no They nos pueden tell us decir lo to que be va a ready, pasar. and then everything changes all of a sudden. Ellos nos dicen prepárense y de repente todo cambia. It's because this is a result of sin, not a particular sin of a particular people. Es porque esto es el resultado del pecado, no de un pecado o de una persona en particular. It is because sin is in the world. Es porque el pecado está en el It has mundo. infected the whole planet. Ha infectado todo el It's planeta. affected not only nature, Ha infectado no solo la naturaleza, it's infected animals. ha infectado animales. Animals are supposed to be subjected to us. Los animales están supuestos a estar sometidos a nosotros. God created that order back in Genesis. Dios creó ese agua para atrás en Génesis. We were supposed to be the head of all the animals in the animal kingdom. Y nosotros estábamos supuestos a ser la cabeza de todos los animales y todo su reino. You see a roach and you run screaming. Ven una cucaracha y salen corriendo, gritando. Adam and Eve would have gone, what's wrong with these people? These are our kids. Oh my goodness. Adán y Eva dirían, estos son nuestros hijos. Ay, Dios mío. Little dogs bark at us. And, Un perro nos no ladra y- respect whatsoever. Ya no tienen respeto Because we have lost that dominion. porque hemos perdido ese dominio. We've lost everything, Hemos perdido todo, including nature's balance, incluyendo el balance de la naturaleza. because sin came into the world. Porque el pecado vino al mundo. The Bible says in Romans 5, verse 12, La Biblia dice en Romanos 5:12, by one man sin entered the world, por un hombre entró el pecado al mundo. and with sin came death. Y con el pecado vino la muerte. And nature suffers every day. Y la naturaleza sufre Nature diario. is dying every day. La naturaleza está muriendo todos People los días. suffer every day. Las personas sufren todos los The días. question is then why doesn't God intervene? Y la pregunta es ¿por qué Dios no interviene? Why doesn't God just stop everything and fix everything right now? ¿Por qué Dios no detiene todo y arregla todo de una vez? These are questions you're going to have. Estas son preguntas que vas a tener. Maybe you already had them. Tal vez ya las has tenido. Maybe you haven't, but they're going to come down the road. Y tal vez no las has tenido, pero van a venir en el camino. Why doesn't He? ¿Por qué no lo hace? The fact of the matter is, now you can say El factor de la verdad es que ahora puedes decir that God has a plan. que Dios tiene un plan. Keep this in mind forever.
Mantén esto en mente por siempre. God is not your personal genie. Dios no es tu genio. God is the Lord sovereign of the universe. Dios es el Dios soberano del He universo. is a God of order. Él es un Dios de He is a orden. holy God. Él es un Dios santo. He is a God who keeps his word. Es un Dios que mantiene su palabra. And when he gave Adam and Eve dominion over this world, Y cuando Él le dio a Adán y a Eva dominio sobre este mundo, he respected the order that he created. Él respetó el orden que había sido He creado. literally told them, here, Literalmente Él les dijo a él, take care of this planet. tengan cuidado de este And planeta. you see in Genesis that Adam and Eve did care for the garden they were living in before they fell. Y vas a ver en Génesis que Adán y Eva cuidaban del jardín donde vivían antes de pecar. The garden was going to produce all the food they needed, El jardín iba a producir todos los alimentos que but they had necesitaban. to work it. Pero ellos tenían que labrarlo. It was never going to be that Adam and Eve were going to be swaying on a hammock doing nothing. No era que Adán y Eva iban a estar en una hamaca sin hacer nada. They were put there to work the ground. Ellos se pusieron ahí para trabajar la The tierra. difference is the ground was not going to be resisting them. La diferencia era que la tierra no le iba a estar The resistiendo a ground was ellos. going to cooperate with them La tierra iba a cooperar con as it ellos should be, como debe ser. because they were the leaders, Porque ellos eran los and líderes. nature would work with them. Y la naturaleza tenía que trabajar con ellos. Animals did not eat each other back then. Los animales no se comían los unos a los otros It para ese never entonces. happened until sin came into the world. Nunca aconteció hasta que el pecado entró al And mundo. with sin, death came. Y con el pecado vino la muerte. And the whole world is under the dominion of sin, the Bible says. Y todo el mundo estaba bajo el dominio del pecado, dice la Because the Biblia. Bible also adds Porque la Biblia también añade that you are a servant que tú eres un siervo to whoever you obey. aquel que sea que tú obedeces. When Adam and Eve made the decision Cuando Adán y Eva hicieron la decisión to break the only law that was given to them, de romper la única ley que había sido dada a ellos, they exercised their freedom of choice, ellos ejercitaron su libre albedrío, which is the God-given right of every human being ever born. el cual es el derecho que Dios le da a todo ser humano que ha nacido. And because God gave us that right, Y porque Dios nos dio ese He derecho, doesn't interfere. Él no interfiere. And they chose Y ellos to escogieron break His law el quebrantar su ley and to listen to the voice of the tempter. y escuchar la voz del tentador. And the second that happened, Y en el minuto, el segundo que eso all aconteció, the authority that originally belonged to Adam and Eve toda la autoridad que originalmente pertenecía a Adán y a Eva was transferred fue transferido to the one who they obeyed. a aquel a cual ellos obedecieron. And the Bible clearly identifies who the tempter is. Y la Biblia claramente describe quién es el tentador. Satan, the enemy of all humanity, Satanás, el tentador de toda la humanidad. on that day received from the hands of the original couple En ese día recibido de la mano de la pareja original total authority over this planet. toda autoridad sobre este And planeta. if you doubt that, look at the words of Jesus himself Y si usted dudase esto, mire las palabras de Jesús and mismo, that of the New Testament, que fueron dadas en el Nuevo Testamento, where Satan is called with a small letter G, donde a Satanás se le llama con la letra minúscula, la letra D minúscula. He is the God of this world. que Él es el Dios de este mundo. Jesus even accepts him as that for now. Y Jesús mismo lo acepta así de esta manera The hasta Bible ahora. tells us that when Satan tempted Christ, La Biblia dice que cuando Satanás tentó a Cristo, he offered him the whole world. Él le ofreció todo el mundo And he said to Jesus, word for word, y le dijo a Jesús palabra por palabra, I can give this to you no, yo te puedo dar esto because it was given to me. porque a mí fue dado. And I can give it to whoever I want. Y yo puedo dárselo a quien yo quiera. And the Lord didn't say, you liar, because at that moment he wasn't lying. Y el Señor no le dijo, tú eres un mentiroso, porque en ese momento Satanás no estaba mintiendo. And nature is in pain Y la naturaleza está en dolor, because at this moment it has a temporary ruler. porque en estos momentos tiene temporariamente un gobernador. The devil is indeed in charge of this planet. El diablo está a cargo de este And planeta. he does whatever he wants. Y él hace lo que a él le plazca. And because that authority was delegated by God to Adam Y porque esa autoridad fue delegada de Dios a Adán, and given by Adam to the devil, y Adán se la cedió al diablo, Satan has legal authority Satanás tiene autoridad legal over this planet. sobre este planeta. Legal.
legal. The same thing. How many here rent apartments, live in a rented ¿Cuántos aquí apartment like viven en me? apartamentos rentados? You don't own it. We don't own our apartments, do we? Nosotros no somos dueños de nuestros apartamentos. I can't do just anything in that apartment. Yo no puedo hacer cualquier cosa que I quiera en mi am apartamento. renting. Yo estoy rentando. While I am there, Pero mientras estoy ahí, because of the lease that I have, debido al contrato que tengo, I can do almost anything with that apartment puedo hacer casi todo con este apartamento, except destroy it. excepto destruirlo. That's not in my power to do. Eso no está en mi poder hacerlo. If I destroy my apartment, the owner can demand that I make amends. Si yo destruyo este apartamento, el dueño va a exigir que yo haga Because reparaciones. there is a limit as to how far the authority I have over my apartment can go. Porque hay un límite de cuán lejos yo puedo ir con ese apartamento. Pero si me da la gana pintarlo todo en azul, púrpura o amarillo, ¿qué le importa al dueño? But if I feel like painting it or either yellow or He purple can't or stop whatever, me. the owner can say nothing, no me puede detener. In that house, I decorate it however I want to decorate it. En esa casa yo decoro como a mí se me plazca. And the owner can't come and say, change that. No, excuse Y el me. dueño no me puede decir cambia eso, ¿no? This lease gives me authority. Este contrato me da autoridad. You gave up a portion of your authority over this property. Tú cediste una porción de tu autoridad sobre esta You propiedad. gave it to me. Me la diste a mí. I grant you it belongs to you. Y estoy de acuerdo que pertenece a But ti. while I'm here, Pero mientras and estoy while aquí this paper is effective, y mientras este papel es efectivo, I can tell you to get out of this apartment. yo te puedo decir que te salgas de este apartamento. And he has to get out Y tiene que salirse. because the legal right is mine. Porque el derecho How legal many es mío. understand that concept? ¿Cuánto entienden ese concepto? Of course you do. Many of Claro us que do. lo hacen. Muchos de nosotros lo hacemos. The same thing happened Lo mismo acontece with all creation. con toda la creación. It all belongs to God. Todo pertenece a Dios. The earth is the Lord's and the fullness thereof, right? La tierra y su plenitud son del Señor. He created it, it belongs to him. Él lo creó y pertenece a Él. He chose to delegate a portion of that authority to humanity on this planet. A Él le plació compartir una porción de esa delegación con el hombre de la humanidad God respects his own authority. y con ese respeto de esa autoridad. So he stepped aside. Así que se echó a un lado. Adam and Eve had run of the garden, Adán y Eva estaban en cargo del jardín. and they made the huge mistake of giving it over to the devil. Hicieron el error más grande de dárselo al diablo. The Bible describes him as someone who comes to steal, kill, and destroy. La Biblia lo describe a él como alguien que viene a robar, matar y destruir. And look at the history of this world, you'll see how much killing and destroying he has done. Y mire la historia de este mundo, cuánta muerte y cuánta destrucción ha habido. But he has the legal right. Pero él tiene el derecho legalmente. He got it from Adam, the head of humanity. Él lo tomó de Adán, en la cabeza de la humanidad. Accidents still happen. Accidentes aún Tragedies acontecen. still happen. Tragedias aún Death is acontecen. in this world La muerte está en este mundo. because he has the authority. Porque él tiene la autoridad. And he got the authority Y él recibió esa autoridad. when this came into the world. Cuando esto entró al mundo. When mankind, humankind, fell from the grace of God. Cuando el hombre, la raza humana, cayó de la gracia de Dios. That's why I put a skull on this image you see there. Es por eso que puse una calavera aquí en esta imagen. We were born under the dominion of sin. Nosotros nacimos bajo el dominio del The pecado. planet is under the dominion of sin. El planeta está bajo el dominio del pecado. And because God is a holy God, Y porque Dios es un Dios santo, he cannot and will never break his word. Él no puede ni nunca va a romper su palabra. Because his name is faithful. Porque su nombre es fiel. I said his very name is faithful. Dije, su nombre es fiel. You can count on it when he gives you a promise. Tú puedes contar por hecho cuando Él te da una promesa. When he speaks, that word is eternal. Cuando Él habla, esa palabra es The eterna. Bible says, forever, O Lord, your word is established in the heavens. La Biblia dice, por siempre, Señor, tu palabra es establecida en los cielos. Absolutely. Gloria a Dios. Unchangeable, immutable. Y eso no se puede cambiar, es inmutable. And because he gave his word to humanity, Y porque Él dio su palabra a la humanidad, this earth belonged to us esta tierra pertenece a nosotros as tenants. como inquilinos. But now we gave it to somebody else. Pero ahora se la dimos a otra And persona. now he's in charge. Y ahora Él está en control. And how much better would it have been ¿Y cuánto mejor hubiese sido instead of calling hurricanes and storms and earthquakes acts of God? que en vez de llamar los huracanes y tormentas como acto How de much Dios, better, cuánto mejor how hubiese much sido, more true cuánto más verdadero it is to say, es el decir, it's not the act of Almighty God. no es el acto del Dios Todopoderoso, It's the act of the God of this world es el acto del Dios de este mundo, who has nature in a frenzy.
el cual tiene a la naturaleza en who una has cadena nature completely imbalanced and under pain. y la tiene embalanceada y en dolor. Hey, you see it in the book of Job. Lo puede ver en el libro de Job. He went and he had to ask God permission. Él tuvo que pedirle permiso You a see what I'm Dios. saying? He has ¿Ves lo que authority, dijo? but it's limited Él authority. tiene autoridad, pero esa autoridad limitada. He told God, you see, Job, he's righteous, he's a good man. Él le dijo a Dios, mira, Job es un hombre justo, un hombre bueno. But watch, if I touch his family, he'll curse you. Pero verá que si toco a su familia te va a maldecir. And God said, go ahead. Y Dios le dijo, hazlo. But don't you dare touch his soul. Pero no te atrevas a tocar su alma. You see? God puts limits. Tú ves, Dios pone And límites. Satan has to work within those Y limits. Satanás tiene que trabajar en esos Because he may límites. have authority here for now, Porque puede tener autoridad aquí ahora. but he's not King of Kings and Lord of Lords. Pero él no es rey de reyes y señor de señores. Let's get that straight from the start. Vamos a tener eso correcto de un principio. But notice how Satan hurt Job's family. Pero nótese cómo Satanás hirió a la familia de Job. The Bible says he sent a storm. La Biblia dice How que many mandó read una that in Job? tormenta. He sent a storm, Dice que mandó una a tormenta. hurricane type storm Un tipo como de huracán, esta that tormenta. destroyed the house where Job's kids were together. Que destruyó la casa donde estaban los hijos de They Job. were grown adults by then, but they were his children nonetheless. Y ya eran adultos, pero eran sus hijos a The pesar de todo. storm destroyed the house, La tormenta destruyó la and the casa. house killed Job's children. Y la casa mató a los hijos de Job. But look who was behind it. Pero mire quién estaba detrás de ello. Do you see that, brethren? Pueden ver esto, hermanos. Gloria a Jesús, aleluya. Santo Dios. Get it in your heads. Métaselo en su cabeza. This is the problem we're facing. Este es el problema que estamos confrontando. We are in a world Estamos en un mundo that has retained a huge degree of beauty because it came from the hand of God. que ha retenido un gran alto belleza porque vino de la mano de A Dios. world that is wonderful beyond compare in many ways. Un mundo que es maravilloso al compararlo en muchas maneras. Awesome, awe-inspiring. Maravilloso. But with all that, Pero con todo esto, it's a world that is not what it could be es un mundo que no es lo que podría ser because it is under bondage. porque está bajo ataduras. It is afflicted with the cancer of sin. Está enfrentando el cáncer del And pecado. it's screaming and crying and suffering El susurro y el grito y el clamor del dolor. and causing all these things we see happening in the world. Y causando todas estas cosas que vemos que están pasando en el And mundo. more than once, Satan comes and whenever he feels like it, Y una más que otra vez Satanás viene y he dice can cuando a él le send a place, storm or can send an voy earthquake a and mandar una cause tormenta, mandar disasters. esto para causar desastres. Sure, he can. Claro que He puede. has the legal authority. Él tiene la autoridad legal. And God, because he is holy, Y Dios, porque Él es santo, will not break his word. no va a romper su palabra. It has to happen. Tiene que pasar. Bendito Let that Dios. sink in for a moment. Deja que eso penetre un momento. I know many of you have never thought this way before, Sé que muchos de ustedes nunca pensaron de esta but manera it's time to think anteriormente. that way Pero es siempre la primera because vez. truth sets people free. Pero es porque la verdad liberta a las personas. This will free you from thinking that God is a horrible person living in heaven punishing innocent children. Esto te va a libertar a pensar de que Dios es una persona terrible que está desde los cielos castigando a los hijos. This will free you from thinking that God doesn't care when little children are abused or suffer pain. Esto te va a libertar de pensar de que a Dios no le importa cuando hay niños pequeños que están sufriendo, que Oh, son he cares. abusados. He cares A Él sí le immensely. importa y Él And sí it lo hace. grieves his heart. Y su corazón se entristece. He weeps when he sees what humanity has done to itself. Él gime cuando él ve lo que la humanidad se ha hecho a sí misma, Surrendering to sin. rindiéndose al pecado. Sin ultimately is simply turning against God's ways. Y el pecado últimamente es voltearte en contra de las cosas de Dios. Isaiah said we've all chosen to go our own way. Isaías dice, nosotros escogimos ir por nuestros propios caminos. God's way is much better. El camino de Dios es mucho But mejor. humanity says, I don't want that. Pero la humanidad dice, yo no quiero I eso. want the other way. I want Yo my quiero de way. otra manera, lo quiero a mi manera. And that led us to the disaster we're living Y today. eso nos lleva al desastre que estamos viviendo hoy And día. that's why the Bible proclaims that all humanity is lost and under the curse because of this. Y es por esto que la Biblia dice que toda humanidad está maldecida y está bajo pecado por esto. And God will not break that lease. Y Dios no va a romper ese He contrato. can't. He gave his word. Él no lo va a hacer porque Él dio su palabra. So he will not interfere the way we want him to. Así que Él no va a interferir en la manera que nosotros queremos que Él lo And haga. that's why he doesn't. Y es por eso que no lo hace.
Why do you think when Jesus was in the Garden of Gethsemane ¿Por qué tú crees que cuando Jesús estaba en el jardín de and he Getsemaní prayed, y él oró, if there's any other way, si hubiese de otra manera, please find it. por favor encuéntrala? There was no other way. No había otra There manera. was only one thing God could do. Solamente había una cosa que Dios podía hacer. And praise God, he knew from eternity past. Y gloria a Dios que él ya sabía desde la eternidad pasada. And see, we can't even conceive of that, can Y we? ves, ni siquiera podemos concebir esto. Eternity past? Eternidad pasada. What is that? That was a ¿Qué es time esto? when there was no time. Esto fue un tiempo donde no había That was a tiempo. time when there was nothing except God. Esto era un tiempo donde no había nada sino solamente Father, Dios. Son, and Spirit living in Padre, eternal Hijo y fellowship. Espíritu viviendo en una comunión eterna. Trillions of years ago, beyond our Trillones human y understanding. trillones y trillones de años más allá. Before there were even angels. Antes de que hubiesen ángeles. The Bible says that God already knew, because that's who God is, La Biblia dice que Dios ya sabía, porque ese es quien es Dios, that he would create que él iba a crear people in his image. personas a su imagen. It was in his heart to do it. Estaba en su corazón el He hacerlo. knew Él sabía that he would give them freedom of choice, que le daría un libre albedrío, because they couldn't be in his image if they didn't have freedom of choice. porque no podían ser a su imagen si no tuviesen un libre albedrío. And he knew that they were going to misuse that freedom. Y él sabía que iban a mal usar esa He libertad. knew they were going to turn away from him. Él sabía que se iban a apartar de ellos. He knew sin would enter the world. Él sabía que el pecado iba a entrar He al knew mundo. that from way back then. Él sabía eso desde From mucho eternity, antes. he knew it. Desde la eternidad él lo sabía. But he wanted to create us anyway, Pero él quiso crearnos de todas maneras. because he wanted a race of beings that would bear his image Porque él quería una raza que llevara su imagen and that would love him as much as he would love them. y que les amase a él de la misma manera que los amaría a ellos. And because of that love Y por causa de ese that amor God wanted to express, que es que Dios quería and that he expresar wanted to y receive que Dios quería recibir freely from people that would choose him, libre de personas que les which is what cogiesen a él. love really is. Era por quien él es A verdaderamente free es, choice un libre albedrío to share my affection with someone that is important to me. para compartir ese afecto con alguien que fuera And importante God para él. wanted to give that Y Dios quiere dar and eso receive that. y recibir esto, But the price for that, pero el precio de to ello keep his holiness, para mantener su santidad would be to have to go through this time sería el tener que pasar por where este the tiempo beings made in his image donde las personas hechas su would imagen give in to sin, van a ceder al would pecado, fall away, se iban a apartar de would él, damage everything God created, dañarían todo lo que Dios creó and would give the rebellious angel known as Lucifer, y le darían al ángel de rebelión conocido como who Lucifer, became Satan the enemy, a Satanás el enemigo, would give him all the power that he enjoys to this very le darían day. a él todo el poder que él disfruta hasta este God día. knew this was going to happen, Dios sabía que esto iba a pasar, but because he knew it, pero debido a que él lo sabía, he had a plan. ya él tenía un plan. Gloria a Jesús. And this is where it gets beyond exciting. Y es aquí donde va más allá de lo excitante. And I got to tell you right now, I am turning off my pad because none of this is in my notes whatsoever. Y estoy apagando mi tableta porque nada de esto está en mis notas. I can't. This is completely off. Feel free, look at my notes. Nothing is done this year. Y esto que It's estoy just diciendo es flowing. nada. Receive it in the name of Esto está Jesus. fluyendo, así que recíbalo en el nombre de Jesús. Yeah. Forget it. Don't need it. Here goes. God had a plan. Dios tenía un plan. The plan was to take back this earth from the devil. El plan era tomar esta tierra nuevamente del Of diablo. course, he's going to do it eventually, Claro que eventualmente lo va a hacer. because any lease eventually expires. Porque cualquier contrato eventualmente se expira. It does. Mine expires every 2 years. El mío se expira cada 2 años. Then I have to sign up again. Y tengo que Fine. volver a firmarlo I've been doing nuevamente. that since 1999. So Estoy viendo ahí desde 1999. I've signed several leases already, as you can imagine. Ya he firmado varios This earth, contratos. the lease over this planet is going to expire. El contrato sobre este planeta va a expirar. And when that lease Y expires, cuando ese arrendamiento se expire, the devil's not going to have a chance to sign up again. el diablo no va a poder venir y decir voy a firmar de nuevo. When my lease expires, Cuando mi contrato se when vence, your lease cuando expires, su contrato se vence, on that same day, ese mismo día, the owner can walk into our apartment
El dueño puede entrar a nuestros apartamentos and do whatever he wants y hacer lo que él quiera, because now full authority is back in his hands. porque ahora la autoridad completa está para atrás en sus And I manos. proclaim to you right now Y yo les proclamo ahora a that there ustedes is a day coming que viene un día when the lease over this planet will expire. donde el contrato sobre este planeta va a expirar And when the creator of the universe will come back y donde el creador del universo volverá de nuevo and take complete authority over the entire planet. y tomar la autoridad completa sobre todo el And planeta. on that day, Y en ese día storms will cease, se terminan las tormentas, earthquakes will end, los temblores de tierra se all acaban, the perversion and the suffering and the agony that toda la humanity perversión, sufrimiento, endures agonía que la humanidad está pasando, will no longer happen. ya no más van a estar. The Bible says on that day the lion will lie down with the lamb. La Biblia dice que el león se acostará junto al cordero No more violence in nature. y ya no va a haber más violencia en la The whole naturaleza. planet will be covered with the knowledge of the Lord. El planeta por entero va a estar cubierto con el conocimiento del The Señor. Bible says the trees will give forth their fruit 12 times a year. La Biblia dice que sus árboles darán fruto 12 veces Did you al hear año. that? ¿Escucharon esto? There are trees right now that can only give fruit at certain times of the year. Ahora hay árboles que solo dan su fruto a cierto tiempo al año. Those of you who love mangoes, you know you can't have a mango at Christmas time. Ustedes saben, aquellos que comen mangos no pueden tener mangos en la Navidad. Can't do it. No lo puede hacer. The best mangoes are from May through, say, maybe July or August, more or Los less. More or mejores less. mangos son de mayo a julio, más o They're menos. delicious. I love them. Son But you deliciosos. can't have them for Christmas Pero no los puedes tener para because the Navidad. mango trees don't produce all year long. Porque el palo de mango no produce todo el año. And same with many other fruits and veggies. Y lo mismo con otras frutas y They're vegetales. by season. Van por They're estaciones. limited. Son limitadas. When God comes back and takes over this planet, Cuando Dios regrese y tome el control de este planeta, all the trees will give forth all their fruits all year long. todos los árboles van a dar su fruto todo el año. No more hunger. No más hambre. And the Bible says that on that day, Y la Biblia dice que en ese día the leaves of the trees las hojas de los árboles will be medicine for humanity. van a ser medicinas para la humanidad. Can you imagine that if we had trees like that today, ¿Podrías imaginarte si tuviésemos árboles and así in a como son certain hoy? sense we do, Y en un sentido lo tenemos. because many trees still keep their medicinal qualities, Porque algunos de los árboles aún tienen sus cualidades medicinales. even though they're under the curse of sin A pesar de que están bajo la maldición del pecado. and their powers have been cut. Y sus poderes han sido cortados. Many trees still have the power to give you life-giving and healing properties. Muchos árboles aún tienen esa habilidad de darte la sanidad a través de sus propiedades. If you have a heart condition, all you have to do is drink the juice that come from a hawthorn tree. Si tienes una condición del corazón, lo que tienes que beber un té de este árbol. Yeah. En español ni se existe esa palabra. Hawthorn. How do you say it in Spanish? Otorno, whatever. Eso ni existe en español. ¿Qué es eso? Doesn't even exist in Spanish. What's They've that? kept the truth from us. Ellos han mantenido la verdad de nosotros. Doctors and the medical establishment, not all doctors, obviously. Algunos doctores, There no are todos good obviamente. people out there. Hay algunos que son buenos allá But the afuera. medical establishment has hidden the truth from us. Pero el establecimiento médico ha escondido la verdad de You don't nosotros. have to drink pills to keep your heart beating forever. Tú no tienes que beber pastillas para mantener tu There corazón is latiendo por still siempre. in nature. Ellos aún está la naturaleza. Nature under sin. La naturaleza Nature entiende. tied up. La naturaleza está Nature atada. in pain. La naturaleza en There dolor. is still in nature Pero todavía está the en la power to naturaleza give us the things we need to heal our el bodies. poder para darnos las cosas que necesitamos para sanar nuestros cuerpos. If you study, you'll find it. Y si lo estudias, lo vas a And encontrar. if you don't study, ask me, I'll tell you. Y si no estudias, pregúntame que te voy a But we're decir. so brainwashed. Pero somos lavados de cerebro. I have a headache, give me an aspirin. O tengo un dolor de cabeza, dame una aspirina. And you think the aspirin makes you feel better. Y piensas que esa aspirina te hace sentir mejor. All it does is cut the nerve so you don't feel the pain. Lo que hace es que corta el nervio para que no sientas el But the dolor. cause of your headache is still Pero la causa de there. tu dolor de cabeza todavía está The ahí. cause of your pain is still there. La causa de tu dolor todavía That's está why ahí. when you go to a doctor and they give you painkillers, Cuando vas a un doctor y te dan pastillas para quitar los what dolores, happens to you when you drink it? ¿qué te pasa cuando te las You bebes? become a zombie. You get all Te dejas ser right. como una persona Because zombie. all they're doing is cutting off your Porque senses. todo lo que están haciendo es cortando
sanando tus They're not sentidos. healing the cause of your pain. No están sanando la causa de tu dolor. Oh, medicine can't do that. La medicina no puede hacer esto. High blood pressure pills do not heal high blood pressure. Las pastillas de la presión alta no sanan la presión Ask alta. your doctor. If he's honest, he'll tell you, no, this is not going to heal you. Pregúntale a tu médico si él es honesto, te lo va a decir. No, This esto no te will sana. help you control the pressure. Esto te va a ayudar a controlar la But presión. when you stop taking it, that's it. You're Pero in trouble again. cuando te dejas de tomarla, vas a estar otra vez con problemas. And we accept it blindly. Y lo aceptamos And we ciegamente. pay out of our pockets or with our insurance for all these drugs. Y pagamos de nuestro bolsillo el seguro por todas estas Don't think drogas. twice. Oh, alta presión. Pills, pills, pills. That's all we ever do. Y eso es lo que hacemos. I have a cold. Oh my God. I need something. Tengo un Pills, catarro. pills, pills. Pastilla y más pastillas. You're so used to it. Estás tan That's acostumbrado all a you ello. ever think about. Y eso es lo que piensas. Because that's how you were raised. Y es porque así That's fuiste how I criado. was Es raised. así como yo fui Medicine, criado. medicine, medicine. Medicinas, medicinas, Cutting medicinas. off symptoms. Cortando todos los síntomas. How about healing the cause? Pero qué de sanar la causa. Gloria a Dios. Even in its current fallen state, Aún en su estado normal ahora. nature can give us things to heal our bodies. La naturaleza nos puede dar cosas para sanar nuestro cuerpo. But it's been hidden Pero ha sido escondido. by greedy people who want your money. Por personas afrentadas que quieren su dinero. And we give it to them so free. Y se lo damos a ellos tan gratuito. A little pain. Urgent care. O un dolorcito vamos para urgent care. Our first thought is urgent care Ese es or nuestro primer emergency. pensar, o para Ay, Dios emergencia. mío. Instantly we go crazy. E inmediatamente nos volvemos todos locos. But the Bible says God has given us nature to provide healing. Pero la Biblia dice que Dios nos ha dado la naturaleza para proveer And sanidad. thank God for medical science in some circumstances. Y gloria a Dios por la ciencia médica en Wow. algunas circunstancias. If I'm in a car accident, God forbid, thank God they'll be able to take care of me very well. Si estoy en un accidente de Absolutely. carro, gloria a Dios que ellos pueden cuidarme lo más bien. They got that much going for them. Gracias a Dios por eso. But for health, Pero para salud, daily life of health, la salud diaria, don't even bother. ni siquiera molestes. Doctors don't even study natural healing in medical schools. Los médicos ni siquiera estudian la sanidad Surprise, natural en las they escuelas. don't. Ellos no lo estudian. There's one course for doctors on natural healing in medical school, Hay un curso para los doctores de la medicina natural en las escuelas médicas and it's optional. y es opcional. It's an elective. You take Es- it if you want. If you don't, forget it. Es selectivo, o lo escoges si lo quieres o si no puedes. They are medical doctors. Ellos son doctores En medicinales. español, mejor dicho, they are doctors of medicine. Doctores de medicina. They are experts in giving you Y drugs. son expertos en darte drogas. That's what they study for. Y es para esto que estudiaron. That's their job. Ese es su trabajo. They're not taught everything about healing. A ellos nos enseña todo de la sanidad. And all that is hidden from them and from us. Y todo eso es escondido de ellos y de nosotros. Again, because of sin being in the world. Por causa del pecado estar en el mundo. And the greed of people who don't want to release things that are in nature because things in nature are free. Y a aquellas personas que no quieren soltar las cosas de la naturaleza que son gratuitas. And now you have to study and pay more money and go to a natural health food store Y ahora tienen que estudiar y pagar más dinero y ir a una tienda naturalista. and pick up a bottle of Hawthorne, ready for Hawthorne again. Pick up a Y bottle of buscar una botella Hawthorne de este medicamento syrup that will nourish the very fibers of your heart, para nutrir las fibras de tu that will corazón, heal your heart. que van a sanar tu corazón. And if you even hear about it, Y si has escuchado like you're de hearing ello, this morning, I see some of you running to a drugstore right now. Where como is it? están Don't escuchando esta bother. mañana, It's not in a drugstore, I promise you. pero no va a estar en la farmacia. You're going to have to go to a health food store Vas a tener que ir a una tienda and naturalista. watch when you see, you're going to say, ¿y cuánto vale eso? Yo no pago nada, olvídate de eso. Y cuando Yo- dice, oh, how much is Yo that? pagar Then you're gonna $45. Yo pagar pay, oh, I'm going to pay olvídese de eso. $45. No, forget it. But you'll pay $45 for something else, won't you? Pero pagarías $45 por otra But cosa, you'll ¿no? pay $100 for a new pair of sneakers for your kid. Pagarías $100 para un par de zapatos para But you'll tus put hijos. yourself in debt to go on vacation over thousands and thousands of dollars O te to go pones- spend money that you have to pay for the next 15 years Y te pones en deuda para ir de vacaciones y después tienes que pagarlo por 15 at años high interest, con un alto interés, but you won't invest in your health. pero no vas a invertir en tu salud. Right there. Y ahí está. Our thinking is warped. Nuestro pensar está al revés. Invest in your health. Invierte en tu Invest salud. in your life. Invierte en tu vida. Learn what can make you well.
Aprende lo que te Do puede you hacer want to mejor. be well? ¿Quieres estar bien? Well, learn. Pues aprende. Because the same way Adam and Eve were going to have to work the Garden of Eden, Porque de la misma manera en que Adán y Eva tuvieron que trabajar el jardín de even Edén, before sin came into the world, aún antes de que el pecado entrase al mundo, it was a partnership. era una Un compañerismo. Ajá, Adam had to exacto. do his part. Adán tenía que hacer su parte And then the food would come because God would y fulfill luego la his comida word. venía porque Dios cumplía su palabra. It still works that way today. Y todavía trabaja de esa Even manera. more. Y aún más. Because all the forces of sin are against you, Porque todas las fuerzas del pecado están contra ti. trying to keep you in darkness, Tratando de mantenerte en tinieblas. trying to keep you in Para ignorance. tenerte en ignorancia. And you have to stand up and say, I want to learn the truth. Y tienes que pararte y decir, quiero aprender Because la verdad. truth sets people free. Porque la verdad los hace libre. You need to be free today. Tienes que ser libre hoy. And don't even get me started on what sin has done to the body Y ni siquiera me hagas empezar en lo que el pecado ha hecho al and cuerpo to the mind. y a la mente. How it's affected and infected everything. Cómo le ha afectado e infectado todo. And you are in a position, so many of us are in a position Y tanto nosotros, tú como nosotros estamos en una where posición we know we're not in the kind of health we should be. donde sabemos lo que tiene que ser. Many of us have pains and all kinds of anguish. Muchos de nosotros tenemos dolores y todo tipo de angustia. But when someone tells you Pero cuando alguien te dice, you have to give up XYZ stuff, tienes que ceder a X y lo que sea. uh-huh. No, eso no. No, not that. Eso déjame quieto. Oh, Déjamelo that, leave it quieto. alone. Oh, don't even touch that. Eso no. Not that. No. Because you're addicted to things. Porque eres adicto a las cosas. Sin has created addictions in the body. El pecado te ha hecho una adicción en el cuerpo. Sin has opened up the door for the mind to become addicted to things and even to people. El pecado ha abierto una puerta para hacer una adicción a las cosas y aún hasta la Some mente de las people get personas. married not because they want to share their life with someone they love, Algunas personas se casan no porque quieren compartir la vida con alguien que which ellos is the quieren, only reason you should ever go get married. la cual debería ser la única razón para casarte. People get married because I can't be alone. Las personas se casan porque no pueden estar solos. Selfish. Egoísta. I'll never forget that that brother who actually said out loud next to his wife, right next to Nunca se her. me olvida cuando un hombre dijo al lado de su esposa. Y lo en dijo, voz y lo dijo en alta, español. Se me muere esta, me consigo otra. Oh, the moment she dies, I'm going to find someone else. I was mortified. I was like, what? Yo dije, ¿qué? And I was getting ready to explode on the man. Bring out the Y hammer. ya yo iba a reventar. And the sister said, pastor, no te preocupes, eso no es nada. Y la hermana me dice, oh, Pastor, don't worry, Eso es that's verdad. nothing. That's Eso true. consigue otra. Oh, I know. Do you know how selfish that is? ¿Sabes cuán egoísta es eso? And when I asked him, why do you say that? Y le pregunto, ¿por qué dices eso? Bueno, ¿quién me va a cocinar? Oh, who's going to cook for me? What? ¿Y qué? ¿Quién me va a poner, arreglar la ropa? ¿Quién me va a hacer las maletas cuando bajamos a Puerto Rico? ¿Quién me va a hacer las cosas a mí? Who's going to do my clothes and prepare my suitcase when we go to Puerto Rico? Who's going to do the things for me? Remember the old cartoons, Looney Tunes, when you would see the blood going, right? ¿Te recuerdan estas I was about ready to caricaturas? explode. I'm like, Ya yo estaba listo para reventar. ¿Qué? A what? A what? Me voy. Goodbye. O sea, Hermana, okay, see you. I'm okay with it, pues allá tú. Me fui. No, I'm fine with it, pero that's up to you. And I left. Your wife should feel Su esposa debe sentir that if you die, que si usted se muriese, she should feel that if she dies, I'm sorry, that if she que si ella dies, se muriese, there's nobody else in the world for you. que no va a haber alguien más en el mundo para usted. El silencio fúnebre, ¿viste? Yo no digo eso. Oh, I don't Eso say no that. es amor, eso es egoísmo. That's not now. That's being selfish. 2 o 3 aplausos de gente que saben que es verdad, ¿verdad? It's because of sin. Everything is Es por because of causa del sin. pecado. Es todo por causa del pecado. Selfishness. Es egoísmo. I'm not married because I don't want to get married. Ya. Yo no estoy casado porque no me quiero casar. I want to Y, share my life with one group. You. y quiero compartir mi vida con un grupo, ustedes. I choose to be single so I can give myself 100% to you. Yo escogí ser soltero porque le doy el 100% And a I'm ustedes. happy the way I am. Y estoy contento de la manera que So estoy. déjeme de estar buscando novia. I don't want novia. Yo no quiero. I have no rings. Thank you very Así que much.
Stop looking for girlfriend I for made me. my choice. Yo hice mi And I'm escoger happy with it. y estoy feliz con él. Maybe that isn't your choice. That's Y fine. ustedes pueden hacer su But it's escoger también. mine. So, así también es el I mío. love being able to serve you 24/7. Estoy contento por servir 24 horas al día. But that was a choice. Porque ese fue un My escoger. God, I went far on this message today, and I'm telling you, I'm just going with the wave. Let me close with this, because we have to keep going here. What was God's plan then? ¿Cuál fue el plan de Dios We know He's entonces? going to take over the planet one day. Sabíamos que él iba a tomar el planeta un día. Satan knows that his days are numbered. He knows it. Satanás sabe que sus días están contados. That's él lo why the sabe. closer we get to the day that God comes to take over, Es por eso que mientras más cercano estamos al día que Dios va a the venir a tomar worse lugar, things become in nature. las cosas peores pasan en la The Bible even naturaleza. calls it the beginning of sorrows. That's why it's La Biblia called lo that. llama el comienzo del clamor del dolor. In Revelation, we're told Satan has come down with anger. En Revelación nos dice que Satanás ha venido con He ira. knows his days are short. Él sabe que sus días están Now, contados. don't be surprised when you see all these storms and ravages of nature. Pero no te sorprenda cuando tú veas todas estas cosas en la It's naturaleza. to be expected in these last days. Está esperando que esto acontezca en estos And últimos when días. Jesus returns, Y cuando Jesús vuelva, this world will be put back the way it needs to be. este mundo se vuelve para atrás de la manera que tiene He que even ser. taught us to pray that. Él nos enseñó a orar esto. Thy kingdom come. Que venga hoy tu reino May it be in our days, Almighty God. y que así sea, Señor amado. But that wasn't the only part of God's plan. Pero eso no era la única parte del plan de Dios. Because God is a God of superabundance. Porque Dios es un Dios Did de you know that? abundancia. God is a lavish God, a God who exaggerates because he likes to exaggerate. Dios es un Dios que elabora y que exagera porque a él le gusta exagerar. When God loves, he doesn't love un poquitito, he loves completely. Gracias. Oh, Cuando my Dios God. ama, Cuando Dios ama, él ama completamente. Él se sobreabunde. And God said, I'm not going to be satisfied. Dios dice, yo no dijo, voy a satisfacer to simply wait for the lease to expire. para simplemente esperar que el contrato se venza. I am going to exercise my authority Yo voy a ejercitar mi autoridad in a different way en una manera diferente, that's still legal, que aún es legal, but will frustrate the plans of the devil pero va a frustrar los planes del enemigo. while he's waiting for his lease to expire. Mientras él está esperando que su contrato se venza, I'm going to make his life miserable voy a hacer su vida miserable in a legal way. en una manera legal. How did he do that? ¿Cómo hace esto? He did it. And he's doing it to this very day. Él lo hizo y lo está haciendo hasta este día. I have no biological children. Yo None. no tengo hijos biológicos, I just no. don't. Right? I have sons. Tengo hijos And I bless God for my sons. y doy gracias a Dios por mis hijos. Every one of them. They're a blessing to me. Por cada uno de ellos son una bendición para One mí. even took my name, and I'm so blessed to have that. Uno de ellos tomó mi nombre y estoy bendecido por tenerlo. But if I had biological sons living with me in my house, Pero si tuviese hijos biológicos viviendo conmigo en mi casa, adults that are with me, adultos que estén conmigo, that are part of the lease, que sean parte del contrato, even if I don't give authority to the owner to come in, aun si yo no diese esa autoridad a ellos para venir, if my son, who's also legally part of the lease, si mi hijo que también es legalmente parte de ese as a contrato, secondary renter, como un arrendatario secundario, if he gives some authority to the owner, si él le da autoridad al if he dueño, opens the door to the owner, si él le abre la puerta al dueño, the owner can come in. el dueño puede entrar. Even if I don't like it, A pesar de que no me guste, my son, who is legally also part of this deal, mi hijo, que es legalmente parte de este acuerdo, can give him access. puede darle el acceso. And there's nothing he can do about it. Y no hay nada que yo pueda Right? He hacer has al the right. He respecto. can do it. Él tiene el derecho It para doesn't happen hacerlo. too often, but it can happen sometimes. Y esto no pasa muy a menudo, pero puede pasar. So what did God do? Así que The hace devil Dios. has control of the planet. He does. El diablo tiene control del planeta, lo So what tiene. did God do? So, ¿qué hizo Dios? God created a plan Dios creó un plan where he could go around the enemy donde puede ir alrededor del enemigo and he could create an entrance through which he could come in, y él puede crear una entrada por la cual él puede entrar, not completely like he's going to do in the future, no completamente como va a ser en el futuro, but enough to change things pero lo suficiente como para cambiar cosas and bother the enemy on a daily basis y molestar al enemigo a diario and remind him who is really in control. y recordarle quién es quien verdaderamente está en control. What did he do? ¿Qué hizo él?
God came and became one of us. Dios vino y se hizo uno He de had the right to nosotros. do that. He is God. Él tenía el derecho de hacerlo, él es Dios. He had the right, the way he created Adam in the first place. Él tenía el derecho de la manera en que creó a Adán en el primer lugar. He had the right to make a second Adam. Él tenía el derecho de hacer un segundo Adán. So he did. Así lo hizo. Different from the first time. Diferente de la primera But ocasión. nevertheless, he created a second Adam. Pero aún así creó un segundo Adán. Not from the ground like he did the first one, No del polvo de la tierra como hizo el primero. but he sent himself Pero se envió a sí mismo into the womb of a woman al vientre de una mujer named Mary. llamada María. And he was born of a woman. Y nació de una God mujer. the Son Dios el was Hijo born of a human woman, nació de una mujer humana. not made with the seed of a man, No creado con la semilla de un hombre. but made with the seed of God himself, the word of God Pero creado himself. con la semilla de Dios mismo. The word became flesh. El verbo se hizo carne. Oh my God. Gloria a Dios. He was born without sin, Nació sin pecado. the same way Adam was created without sin. De la misma manera en que Adán fue creado sin That's pecado. why he's the second Adam. Es por eso que es el segundo Adán. And the way the first Adam was tempted, Y de la manera que el primer Adán fue the tentado. second Adam was tempted. El segundo Adán fue tentado. But while the first one fell Pero mientras que el primero cayó and brought a curse to humanity, y puso una maldición sobre la the humanidad, second Adam el segundo Adán did not fall. no cayó. He resisted. Él resistió. He overcame. Él venció. He never sinned. Él nunca pecó. And he gave that pure life freely. He gave it up. Y él dio su vida gratuitamente, dio todo. And when he died, Y cuando él murió, he shed that blood. derramó esa sangre. The Bible says that the Roman soldiers took a huge javelin and stuck it in his chest, and from his chest came these two elements. La Biblia dice que los soldados romanos tomaron una lanza y la penetraron en su costado. He was a- Y de ese costado salieron dos elementos. He was already dead. Ya estaba But when they muerto. pierced his side Pero cuando penetró su and they costado pulled out the lance, y sacaron esa lanza, blood and water came forth. agua y sangre salieron There's a de él. medical reason for that. He died of a broken heart. Hay una razón médica para esto. Él murió de un corazón quebrantado. But there's a spiritual significance to Pero hay that. una enseñanza espiritual en And the ella. evangelist John tells us something very special about that blood and water. Y el evangelista Juan nos dice algo bien especial de esa sangre y Because esa at agua. that moment, when that sinless second Adam gave up his life, Porque en ese momento cuando ese segundo Adán sin pecado dio su vida, he gave it up él la dio. in order to create Él la dio para poder crear Eve, a Eva, his Eve. a su Eva. The original Eve, remember, came out of Adam's. La Eva original salió de Adán. Remember? Well, Adam slept. God took the ¿Se acuerdan que rib, the mientras Adán side, durmió, and Dios sacó la built costilla Eve, right? y él creó a Eva? Well, when the second Adam fell asleep, Así que cuando el segundo Adán se durmió died on that cross, y murió en esa cruz, God took that blood and water, that symbol of life. Dios tomó esa agua y esa sangre, el Women who símbolo give de vida, birth, when you give birth, what comes out of you besides the baby? listo para dar a luz, que es lo que Blood sale de and water, exactly. They're Agua the y elements sangre. of life. Esos son los elementos de la vida. And the presence of blood and water coming from the side of Jesus Y Christ la presencia de esa sangre y de esa agua saliendo del costado de Jesús, represented visibly, physically, representando físicamente what was happening spiritually. lo que estaba pasando At that espiritualmente. moment, there was an Eve being created. En ese momento estaba siendo una Eva siendo Oh, she creada. wasn't completely formed yet, but she began at that moment. Y ella no estaba completamente formada, God pero comenzó en ese built momento. that Eve. Dios empezó a Ephesians edificar esa 5 says it best. Eva. Efesios 5 lo dice mejor, Telling husbands, love your wives, remember that? diciendo a los esposos que amen a sus As esposas Christ loved his church como Cristo amó su iglesia and gave himself for her. y se entregó por ella So to make her pure and spotless and so forth. para hacerla pura y sin manchas. Second Adam dies, the new Eve is born. El segundo Adán muere, la nueva Eva nace. That new Eve received the breath of life. Esa nueva Eva recibe el aliento de vida. 50 days later at Pentecost. 50 días después en el Pentecostés. And the church was born. Y
Y la iglesia nació, Bone of his bones, flesh of his flesh, the Bible says. sangre de su sangre y hueso de su hueso. Dice la We Biblia. are the bride of the second Adam. Somos la novia del segundo Adán. And in the same way that, in a sense, Eve was also the daughter of Adam, in a sense, Y de la misma manera en que Eva fue también de Adán, era hija de Adán, in a sense, because En she ese came sentido, from his body. porque ella salió de su cuerpo. The way your children are yours because they come from your body. De la misma manera que sus hijos son suyos porque salen de su cuerpo. Well, the church came from Jesus Cuando la iglesia vino de Jesús to be his bride, para ser su novia, but it also shares his nature. para también compartir su naturaleza. We are his family double. Somos doblemente su And familia. because we come from the one who was human as well as divine, Y como venimos de aquel que fue humano y también divino, the access to this world el acceso a este mundo has been granted to the children of the second Adam ha sido garantizado a los hijos del segundo Adán to a limited degree, but we have some. a un pequeño grado, pero tenemos. And the Bible therefore says Y por lo tanto la that Biblia when we dice come to Jesus que Christ, cuando venimos a Jesucristo, we are transferred from the kingdom of somos darkness transferidos del reino de las tinieblas into the kingdom of Jesus al Christ. reino de Jesucristo. And now we have, as human beings, Y ahora tenemos como seres the humanos right on this planet el derecho sobre este to planeta call upon the name of the Lord a clamar el nombre del and to Señor pray and ask God to intervene y orar y pedirle a Dios que intervenga in the disasters and the things that this world goes through. en medio de los desastres, las cosas que pasan en este mundo. And if we're doing our job right, Y si estamos haciendo nuestro trabajo bien, we are causing the devil all kinds of le problems estamos causando todo tipo de problemas al diablo. because he comes to steal, to Porque viene a kill, robar, to matar destroy. y a destruir. But when we're faced with situations that he is creating, Pero cuando somos confrontados con situaciones que él ha creado, we call upon the power of God. clamamos al poder de We Dios. ask for God to intervene. Le pedimos a Dios que And intervenga. according to his plan and purpose, God makes a difference. Y de acuerdo a sus planes y propósitos, Dios hace Sometimes diferencia. we fail in our prayers A veces fallamos en nuestras oraciones because sin is still present in our bodies. porque el pecado aún está presente en nuestros And we don't have cuerpos. enough time to discuss that because our time is over today. But we still deal with sin in our bodies. Seguimos luchando con el pecado en nuestros cuerpos We still deal with the effects of sin in our brains. y el efecto del pecado en nuestro cerebro. And sometimes when we pray, Y a veces cuando oramos, our minds get in the way. nuestra mente se mete en el medio, Our bodies get in the way. nuestro cuerpo se mete en el medio. We get lazy, we get tired, we get vagos, frustrated. cansados, frustrados. Not today. And hoy we no. deal with these issues. Y luchamos con estos And estos sometimes when we problemas. pray, we doubt even as we're praying. Y a veces cuando estamos orando dudamos de lo que The estamos Bible orando. warns us if you pray with doubt, forget it, you're getting nothing. La Biblia dice que si oras con duda, olvida lo que no So vas a recibir even nada. we have to deal with those problems. Aún nosotros tenemos que ver con estos problemas. Why do you think we have a prayer service on every Tuesday night? ¿Por qué crees que tenemos un culto de oración todos los martes por la That noche? some people think is an optional thing to come to. Que algunas personas piensan que es algo opcional. I venir. know if you're working or you're in school, I get it, you can't come. Sé que si están en el trabajo o en la escuela Or no if you puede have venir. little children, I get it, you O si can't eres come. niño pequeño no puede venir. But if that isn't your case, Pero si ese fuese el caso, si ese no then you fuese el need to caso, get here because you need all the help you can get entonces tiene que venir porque necesita toda la ayuda in learning how to connect with God y aprender a cómo conectarse in the con Dios company of a praying congregation. en medio de la congregación orando. That's why we don't sing except for one song on Tuesday night. Y es por eso que solo los martes por la noche We cantamos don't una preach canción. on Tuesday night. No predicamos los martes. We may say a few words, but that's it. Decimos algunas palabras. We y es come todo. to pray. Venimos a We orar. come to spend time before God. Venimos a pasar tiempo Because con the Dios. better we pray, Porque mientras mejor the oremos, bigger impact we can have on this world. más impacto tenemos en And este the more mundo. effectively we pray, Y mientras más efectivamente oremos, the more we can bind the devil and his authority. más podemos atar al diablo y su autoridad. Look, I have to close. We still have Santa Cena going on. Get these lights on for me, please. Por favor, encienda las luces. Oh.